Hace uso de la palabra la maestra Carmen Casas Ratia, quien dirigirá un mensaje para las personas presentes. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto al Presidium que me acompaña esta mañana en esta su Escuela Nacional de Trabajo Social. Particularmente le damos la bienvenida al doctor Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí. Y saludo, por supuesto, a quien estará acompañando esta presentación del libro, la doctora Juana Suárez Conejero, la doctora Lucía Álvarez Enríquez, gracias, y también al maestro Elí Evangelista. Muchas gracias, un aplauso también para ellos y ellas. Saludo con particular gusto y es un honor para nosotros tener esta mañana a la química Berta Sámano, es secretaria general de la PAUNAM. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. También a la doctora Oliva López, secretaria de Salud. Qué gusto tenerla. A la secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología, bienvenida. Un aplauso. Al maestro Enrique Camargo, comisionado de búsqueda de personas, creo que también ya estaba por aquí. ¿Qué tal, maestro? Qué gusto. Maestro Manuel Oropesa, autoridad del Centro Histórico. Señora Crisanta, viuda de doctor Sánchez Rosado, gracias por acompañarnos también. Usted también. Y Ingrid, secretaria de las mujeres. Okay. Berta Quirós, secretaria de Finanzas, qué gusto que esté aquí. Gómez. Es que Elí escribe muy feo. Bienvenida, muy bienvenida. ¿Y quién nos falta? ¿Quién nos falta de autoridades? Ingrid Gómez, secretaria de las mujeres. Ingrid, querida, qué gusto. Que a quien nos une además también muchas cosas, querida Ingrid, gracias por estar aquí con nosotros. Quiero además agradecer la presencia de particularmente de alumnado, profesorado de la Escuela Nacional de Trabajo Social, a quien también les pido un aplauso para ellas y ellos. Funcionarias, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, algunas otras alumnas, alumnos de otras escuelas y facultades y a parte del equipo que me acompaña en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Pues sean todas y todos, todes muy bienvenidas, muy bienvenidos a la Escuela Nacional de Trabajo Social. Agradecer, querido jefe de gobierno, que bueno, hemos tenido varias actividades en el marco de la conmemoración del 21 de agosto, Día de las y los Trabajadores Sociales, y en ello pues consideramos al doctor Martí Batres pues un aliado de la profesión, un aliado de la escuela, es además profesor de nuestra escuela en el sistema abierto y a distancia, y pues nos ha acompañado, es egresado, como sabemos, de la maestría en trabajo social, y nos ha acompañado en varias iniciativas importantes en donde se ha posicionado a el trabajo social como una disciplina trascendente, importante y de vital importancia para el ser y el hacer de lo social. Gracias, querido jefe de gobierno. Y pues bueno, gracias también por habernos distinguido con la presentación de su libro, Construcción, Deconstrucción y Reconstrucción de Derechos Sociales en América Latina, en donde, bueno, pues ya nos van a comentar de qué se trata
que pues es justamente una invitación a pues conocer este proceso histórico que se ha llevado mediante el análisis de la política social a nivel latinoamericano y que pues nos permite también ubicar aquellas problemáticas, referentes aspectos que son necesarios e importantes de poder atender. Gracias por esa contribución, entiendo que es también parte de su tesis doctoral y pues es una trascendencia que nos permite también llevarlo al análisis desde el trabajo social. Gracias por ello y pues nos comprometemos a darle lectura puntual, estimado jefe de gobierno, y bueno, deseando que sea todo un éxito, que se sientan en su casa, en esta Escuela Nacional de Trabajo Social, y bueno, por supuesto que podamos adquirir el libro, que lo podamos comentar de manera muy particular, lo van a hacer las comentaristas que también pues son de casa, de la UNAM, con muchísimo gusto de recibirles y reciba un saludo muy cordial de nuestra secretaria general de la UNAM y de nuestro señor rector. Muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí. Agradecemos la intervención de la directora maestra Carmen Casas Ratia por su mensaje. Y para iniciar la presentación del libro, pedimos a nuestra señora directora si nos acompaña en el espacio designado para ella en el auditorio. Ahí se queda. Muy bien, maestra. Bien, para conducir las intervenciones para la presentación del libro Construcción, Deconstrucción y Reconstrucción de los Derechos Sociales en América Latina, cedo la voz al maestro Elí Evangelista Martínez, por favor. Muchas gracias y muy buenos días a todas, a todos y a todes que asisten a este evento organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM en el marco del Día Nacional del Trabajo Social, que se conmemoró el 21 de agosto, pero que durante todo el mes la propia escuela ha desarrollado una serie de actividades, todavía hasta el último día, hasta el sábado vamos a tener actividades y dentro de ellas varias actividades coordinadas con el gobierno de la Ciudad de México. Así que nos da mucho gusto estar en esta actividad que es la presentación del libro del doctor Martí Batres Guadarrama, Construcción, Deconstrucción y Reconstrucción de los Derechos Sociales en América Latina. El jefe de gobierno, el doctor Martí Batres, que además es académico de la licenciatura en Trabajo Social, dando, lógicamente, las materias de política social, de bienestar social, de movimientos sociales, ya con una trayectoria importante. Damos, lógicamente, también la bienvenida a nuestras queridas docentes e investigadoras presentadoras de este libro, la doctora Lucía Álvarez Enríquez. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e investigadora titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y nos da mucho gusto también darle la bienvenida a la doctora Juana Suárez Conejero, también docente de la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y específicamente miembro del Comité Académico de la Maestría en Trabajo Social de la UNAM. Y queremos también, como siempre, agradecer mucho a la escuela, a su directora, la maestra Carmen Casas Ratia, por toda esta posibilidad, todo el apoyo para seguir generando reflexiones,
muy importantes entre la academia, la administración pública y los ámbitos comunitarios, que eso desde nuestro punto de vista es algo que caracteriza al profesional del trabajo social, y por eso pues también agradecerle a la directora de esta escuela. Y vamos a dar paso a esta actividad y vamos a pedir, inicialmente quiero comentarles que estaba programado también para participar el doctor Enrique C. Mocalev, también un gran investigador nacional, y por circunstancias no pudo estar aquí, pero nos mandó un video. Y entonces vamos a pedir que puedan proyectar el video del doctor Enrique C. Mocalev, que también habla de este libro del doctor Martí Batres. Adelante. El libro de Martí Batres, Construcción y Reconstrucción de Derechos Sociales en América Latina, representa una profunda investigación de un problema, de un fenómeno central de la actualidad de nuestra América Latina, especialmente del giro a la izquierda que se produjo en varias de las naciones del subcontinente entre los años de 1998-2024, entre otras Venezuela, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Honduras, Argentina y naturalmente México, con el antecedente muy importante de Cuba. A pesar de la reacción violenta de las oligarquías locales surgidas al amparo del neoliberalismo que predominó en el último tercio del siglo XX, con el apoyo del imperialismo norteamericano, ese movimiento no se puede dar como derrotado definitivamente, ni mucho menos en ninguno de sus países. Es conveniente señalar que este trabajo se distingue por haber escogido un problema central para el conocimiento y el análisis del fenómeno transnacional actual, profundo y generalizado. Refiriéndose a lo logrado por el giro de la izquierda en América Latina, dice Batres: algunas de esas políticas adquirieron ciertas características: universalidad, permanencia, exigibilidad, participación, libertad, garantía presupuestal, apropiación social, obligación pública y reconocimiento jurídico, que condujeron a su transformación en derechos sociales específicos. Ese proceso de construcción de derechos sociales a partir de la realización de políticas concretas en América Latina de principios del siglo XXI es el objeto de esa investigación. El libro de Martí Batres es un trabajo de explicación teórica de un fenómeno de extensión continental y de trascendencia histórica mundial. Eso, sin duda, es muy meritorio y merece, por lo tanto, un reconocimiento especial. En segundo lugar, este libro está escrito por un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a la política, motivado por un ideal de izquierda, y que actualmente ocupa una posición de primer orden como jefe del gobierno de la Ciudad de México, una de las urbes más populosas del mundo, y se desempeñará en el futuro como director del ICE. Asume lo postulado por Marx en su tesis sobre Feuerbach, particularmente la número 11, que dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero lo que se trata es de transformar ese mundo. Es decir, el trabajo cumple con el requisito de la praxis, contribuir a cambiar la realidad en que vivimos. La teoría desemboca en una práctica política consecuente en lo que él llama la reconstrucción de los derechos sociales de América Latina y concretamente de México. De ahí a otra de las cualidades sobresalientes de ese libro. La tercera
gran cualidad de esta obra es la historia comparada de México, Argentina y Bolivia. Patres señala que tenemos por lo menos 3 realidades distintivas. Persistencia de una cultura de explotación colectiva de la tierra, una amplia franja de trabajo no asalariado y la extracción de riquezas que se transfieren a las metrópolis mundiales, o sea, la dependencia. En lo que respecta a la base de los derechos sociales en el periodo del giro de la izquierda, apunta las coincidencias así como la diferencia existentes con precisión. He aquí un ejemplo. Respecto a Bolivia, dice Batres, sucede algo muy parecido. Hay leyes que son en sí mismas el desarrollo operativo de una política pública, pero también hay leyes marco que norman y guían la creación de políticas públicas, enfocadas principalmente al campo, el medio ambiente, los derechos de las comunidades indígenas originarias, la tercera edad y la educación en general. Respecto a México, apunta que la nueva agenda de derechos sociales del gobierno de AMLO, cito, se orienta principalmente hacia los grupos con perfil de vulnerabilidad, adultos mayores y personas con discapacidad. También hay variadas iniciativas dirigidas al campo y la vida laboral, como así a la educación y a la salud. Veamos ahora las diferencias entre los 3 países. Cito, en el plano económico, escribe Martí Batres, el tamaño de cada una de las 3 economías es muy diferente. Tanto México como Argentina son reconocidas como economías periféricas de desarrollo medio, pero Bolivia crece sostenidamente a lo largo de lo que va del siglo XXI a un dígito mucho mayor que las otras 2. En la cohesión social, hasta finales del siglo pasado, Bolivia formaba parte de un grupo de países de desarrollo social bajo, y México del grupo de países de desarrollo social medio. El neoliberalismo, el ciclo progresista han propiciado movimientos interesantes en esa clasificación. En la primera década del siglo XXI, mientras Bolivia ascendía en la escala de calificaciones sociales, México descendía. Bolivia entró de lleno al llamado ciclo progresista latinoamericano desde inicios de la primera década del siglo XXI y México arribó hasta finales de la segunda década del mismo siglo, de modo propiciada por las irregularidades presentadas en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, en las cuales se impidió por medio del fraude en la victoria de AMLO. Martí Batres señala con agudeza que, aunque en la mayoría de los países con gobiernos progresistas también ha habido ven a las clases dominantes, esas no han soportado que una parte del desarrollo beneficia a las personas de las clases populares y que los gobiernos del ciclo progresista no están gozando del contexto mundial del auge del estado de bienestar que tuvieron los gobiernos del periodo nacional popular en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolla actualmente a contracorriente. Por eso son gobiernos que parecen ser gobiernos y oposición al mismo tiempo, y las fuerzas que les dan contenido tienen que luchar para triunfar, para después volver a luchar para poder triunfar nuevamente. México es un caso diferente y especial del viraje a la izquierda latinoamericana. A un mes
de que culmina el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, agosto de 2024, los niveles de popularidad con los que cuenta el presidente son muy favorables. Ello se debe en buena parte a las acciones emprendidas durante el sexenio y que en mayor o menor medida ha tenido un impacto real y palpable en la población. Y también al contundente triunfo de la campaña electoral de la ya presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, que asegura la continuidad de la 4T. En primer lugar, sobresale el rescate del Estado como factor de la economía, la política y la inversión. Aumento de la inversión pública como factor de desarrollo, lucha contra la corrupción y aumento de sus ingresos fiscales, inversión en la infraestructura y empresas públicas como el Tren Maya, el Corredor Pacífico, la refinería de Dos Bocas, Alalta y el Banco de Bienestar. Rescate público de la industria energética y el litio como factores de desarrollo nacional. Esto va a contracorriente de lo que se hacía en la época neoliberal. Redistribución progresiva del ingreso a favor del trabajo y de los pobres. Transformación en derechos constitucionales de los programas sociales a jóvenes trabajadores y estudiantes. Mujeres trabajadoras, adultos mayores, personas con discapacidad permanente. Elevación paulatina pero firme del nivel de las instituciones de salud pública. Paso decidido a la democracia, de la democracia electoral a la democracia participativa. Acabar con la compra del voto y los fraudes electorales. Consultas populares sobre temas controversiales. No represión y diálogo con los movimientos sociales de reivindicación popular. La búsqueda de una mayor igualdad y eficiencia en el sistema de impartición de justicia, reforma al Poder Judicial, política exterior basada en los principios de respeto a la autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica a los conflictos, fortalecimiento de las relaciones exteriores con los países de América Latina y los gobiernos progresistas de la región. Acciones solidarias de México con Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Apoyo decidido en consulados a migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Condena de México a los ataques realizados por Hamas, así como los bombardeos de Israel en Gaza. Apoyo de México en el proceso llevado a cabo por Sudáfrica contra el genocidio en Palestina. Rechazo al intervencionismo de Estados Unidos contra las reformas del Poder Judicial de México, que debe democratizarse y tomar en cuenta la opinión popular sobre justicia y lucha contra los excesos de grandes corporaciones y del crimen organizado. El libro de Martín Batres, Construcción y reconstrucción de derechos sociales en América Latina, es una contribución importante al análisis y comprensión de lo que se denomina el giro a la izquierda, e incluso de una nueva edición de lo nacional popular en México y América Latina. Por último, se presenta un modelo de análisis de las políticas y los derechos sociales que se aplica en casos particulares de Bolivia y México, con el fin de comprobar cómo las políticas sociales se convierten efectivamente en derechos. Los invito cordialmente a leer ese libro, que es una contribución importante al pensamiento crítico tan necesario en esa época en México y América Latina. Muchas gracias.
Agradecemos mucho la participación del doctor Enrique C. Mocalev. Le mandamos también desde acá, desde la universidad, el alma mater, un saludo muy especial. Y bueno, queremos también agradecer la presencia de varios integrantes del Gabinete Legal y Ampliado. Está también presente el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Acabani. Agradecerle. La subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Paulina Salazar. El egresado también de acá, el Jaime Morales, director general de Derechos Humanos y Diversidad Sexual. Está también Omar Butrón, subsecretario de Egresos de la ciudad. Alberto Hernández Plata, director general del Instituto de la Juventud, y Julio Pérez Guzmán, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, entre otras personas. Stephanie Correa, delegada de Bienestar en la Ciudad de México, y también darle una bienvenida muy afectuosa al doctor Hugo López-Gatell. Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a la presentación del libro por nuestras invitadas. Vamos a iniciar primeramente con la doctora Lucía Álvarez Enríquez. Ella es licenciada, maestra y doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, docente de la licenciatura en Sociología de la propia facultad, donde ha impartido fundamentalmente materias vinculadas a la ciudad. La materia de Sociología Urbana, que es una materia clásica que desde hace muchos años imparte. Es también investigadora titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Anteriormente fue también investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y tiene una trayectoria muy importante en la investigación, muy vinculada a los problemas urbanos de la Ciudad de México. Los temas de participación ciudadana en la ciudad, movimientos sociales, organización comunitaria. Cuenta también con diferentes publicaciones que ya son clásicos en el ámbito de los estudios urbanos. Es investigadora nacional, además de que forma parte de diferentes comités de posgrado en esta universidad. Uno de ellos, lógicamente, el posgrado en estudios latinoamericanos, donde pues fue revisora de la tesis doctoral de el doctor Martí Báteres Guadarrama. Así que nos da mucho gusto recibir a la doctora Lucía Álvarez Enríquez para que presente este libro. Pues buenos días a todos y a todas. La verdad es que estoy muy contenta de ser parte de esta presentación. Le agradezco mucho a Martí que me haya invitado a esto y también a Eli Evangelista su presentación. Bueno, para no llevar mucho tiempo voy a leer más o menos lo que logro recuperar del texto de Martí. Y comienzo diciendo, de acuerdo con el autor, la principal idea de este libro es poner de relieve, y cito, la construcción de derechos sociales desde las políticas sociales. Cierro las comillas. Y en efecto, el eje central del volumen y de la extensa investigación realizada para articularlo borda en torno a analizar y reflexionar sobre qué son los derechos sociales, cómo se han construido a lo largo del último siglo, cuál ha sido su evolución en este trayecto y qué significado han tenido y tienen estos en el devenir de nuestras sociedades contemporáneas. El estudio aquí presentado es producto de una investigación de 4 años llevada a cabo en el marco de la tesis doctoral de Martí y consta de una reflexión teórica de un alto nivel que se inscribe en el pensamiento crítico latinoamericano y que se sustenta en el análisis y el debate en torno a ciertos conceptos clave que articulan la indagación.
Me refiero a conceptos como derechos sociales, políticas sociales, tipo ideal, colonialismo y ciclo progresista. De igual manera, contiene una investigación a profundidad de carácter histórico y documental sobre la evolución de los derechos sociales en las sociedades occidentales y latinoamericanas, que sientan las bases para la construcción y el análisis de 3 procesos específicos de generación de derechos sociales en el subcontinente americano, y que son los que constituyen los 3 estudios de caso de este volumen, con características diferenciadas. Los casos de Bolivia, Argentina y México. Lo anterior está guiado por la propuesta de un modelo de análisis de los derechos sociales y las políticas sociales, construido por el propio autor, que le permite llevar a cabo la periodización histórica para el estudio de la construcción, deconstrucción y reconstrucción de los derechos sociales en cada uno de los procesos de los países seleccionados. Esta secuencia se corresponde, de acuerdo con el autor, con los 3 periodos históricos experimentados en estas sociedades, a saber, el nacional popular, el neoliberal y el progresista. Para llevar a cabo este estudio, Martí acude al enfoque transdisciplinario, que refiere a una forma de acercarse a la realidad, de analizarla, interpretarla e intervenirla, que va más allá de las disciplinas particulares y supone inicialmente sí una intersección disciplinar para dar lugar posteriormente a un campo nuevo de conocimientos que se pretende integrador y transversal. En el marco de este planteamiento general, el libro se estructura en 3 partes. En la parte inicial se establece lo que se entiende por los derechos sociales, las cualidades que los definen y la relevancia de estos en la construcción de las sociedades modernas capitalistas. En primer lugar, se destaca que estos derechos son siempre colectivos y están orientados a la igualdad y bienestar de las personas, con un alto contenido material, pero principalmente, dice el autor, representan, y lo cito, el poder jurídico que tienen las masas populares para obligar al Estado a poner límites a la lógica insaciable de acumulación y de riqueza, a fin de lograr un nuevo pacto distributivo. Cierro las comillas. Esto destaca el potencial que tienen los derechos en general y los derechos sociales en específico como una poderosa herramienta social que permite a la ciudadanía y en general y en particular a los sectores subalternos poner freno a las desigualdades que caracterizan a las sociedades a través de la distribución de los recursos materiales, naturales y sociales y de la posibilidad de tener acceso a los beneficios del desarrollo, a la riqueza social y a los bienes públicos. En esta misma parte, sigo hablando de la primera parte del libro, a Martí le interesa mucho poner de relieve que por la misma cualidad que los identifica, estos derechos no son nunca algo otorgado por los estados y regímenes políticos en turno, y tampoco son producto de simples procesos legislativos. Son siempre una conquista social, el resultado de numerosas batallas y luchas sociales que son acompañadas de transformaciones políticas y económicas de largo aliento, que permiten dar lugar a nuevos escenarios y cambios en la correlación de fuerzas en las distintas sociedades. De aquí que, por principio, este libro se desmarca de una visión legalista y juridicista de los derechos y se inscribe claramente en una perspectiva que valora los derechos en una dimensión social y política, como resultado de los procesos sociales y de luchas que han dado lugar a la conformación de sujetos colectivos que desarrollan una capacidad social y ciudadana, después también política, para exigir beneficios, prebendas y bienes de distinto orden, materiales, económicos y culturales. Las luchas sociales son multidimensionales y ponen el acento en numerosos y variados objetivos. Algunas veces consiguen logros puntuales, pero en otras ocasiones apuntan a objetivos de mayor trascendencia que posibilitan la generación de políticas
públicas, económicos y sociales que aspiran con mayor certeza a mejores beneficios y a cierta redistribución de los recursos en favor de los sectores mayoritarios de la población. En estos casos se sientan las bases para la creación de políticas sociales que incluso pueden llegar a tener una perspectiva de derechos. Con este precedente, en la segunda parte del libro, se analiza con mayor detenimiento la relación entre políticas sociales y derechos sociales. Y esto se hace de manera histórica y contextual en cada país estudio de caso, distinguiendo a cada uno de los distintos periodos. Cito a Martí ahora: es una suerte de péndulo, afirma él, en el que durante la etapa nacional popular se construyen los primeros derechos sociales. En el periodo neoliberal se deconstruyen muchos de estos derechos y en el ciclo progresista se reconstruyen varios de estos y se construyen otros nuevos. Cierro las comillas. Los que corresponden a la primera etapa nacional popular se caracterizan por principio por estipularse en las leyes y de manera particular en las constituciones, para posteriormente materializarse en cierto tipo de políticas sociales como derechos universales, y esto ocurrió en el largo periodo nacional popular, principalmente en el campo laboral. En algunos casos tienen aplicación tangible en el mediano plazo, pero en otros se mantienen como derechos más bien enunciativos por un largo periodo. Hasta hacen falta nuevas luchas y movilizaciones sociales para exigirlos y hacerlos efectivos. A pesar de tener una acreditación legal y por tanto una aceptación institucional formal en numerosos regímenes democráticos, en la etapa neoliberal, muchos de estos derechos ya conquistados se someten a un proceso de deconstrucción, se alejan de su carácter universal y se traducen en políticas sociales limitadas y puntuales, que han sido identificadas muchas veces como focalizadas, ¿no? Nos suena bastante esto, ¿no? Con una lógica de tipo individualista que no benefician a la ciudadanía en general y a las poblaciones mayoritarias, sino más bien a grupos minoritarios con presupuestos reducidos, con una vigencia temporal y frecuentemente condicionada. En este caso se trata de políticas sociales disociadas realmente de los derechos, que no implican en general importantes compromisos materiales y presupuestales por parte del Estado. En la tercera etapa, identificada por el autor como el ciclo progresista, el Estado rehabilita su carácter público, así como la asunción de algunas de sus responsabilidades sociales, lo que genera condiciones para la construcción de un nuevo tipo de políticas sociales, cuya principal característica es su orientación con perspectiva de derechos. A diferencia del periodo anterior, existe una mayor confluencia entre políticas sociales y derechos, la que se traduce al mismo tiempo en una vía concreta para hacer efectivos estos derechos sociales. Esto se hace patente en el hecho de que tales políticas adquieren un carácter universal en su cobertura y su permanencia, que cuentan con un presupuesto garantizado, con formas integradas de participación social y ciudadana, así como con ciertos mecanismos de exigibilidad, todo lo cual apuntala el reconocimiento jurídico de sujetos sociales de derecho. Una característica particular de las políticas sociales durante este ciclo progresista es que éstas no se ciñen al campo laboral, sino que incluyen otros ámbitos ligados al desarrollo y al bienestar social, como la educación, la salud, la vivienda, la igualdad de género, la equidad étnica y el sistema de pensiones. Con estos parámetros, en la tercera parte del libro se despliega la explicación del modelo de análisis propuesto por el autor en la parte inicial, mostrando las diversas modalidades de relación constituidas entre las políticas sociales y los derechos sociales a lo largo de cada proceso histórico. Entre estas modalidades, Martí distingue 4. Primero, la existencia de políticas sociales sin perspectiva de derechos. Segundo, la vigencia de derechos enunciativos sin
políticas sociales que los materialicen. Tercero, la construcción de políticas sociales con perspectiva de derechos. Y cuarto, la vigencia de derechos plenos, traducidos y expresados en políticas sociales con perspectiva de derechos. El modelo contempla un amplio abanico de indicadores para la valoración de las políticas y sus alcances con relación a la construcción de derechos. Entre estos indicadores podemos mencionar el tema de la cobertura, la permanencia, el acceso, la exigibilidad, la asignación de recursos, la apropiación social y cultural, la naturaleza jurídica y el sujeto público de derecho. Cabe señalar que cada una de estas modalidades identificadas de relación entre políticas sociales y derechos sociales no corresponde necesariamente de manera estricta a los distintos periodos en los 3 países objeto de estudio, pues dependiendo de las distintas condiciones de cada periodo y de las características de los regímenes políticos en los casos estudiados, estas modalidades pueden adquirir ciertas variantes. Por una parte, es importante mencionar que la puesta en práctica del modelo de análisis propuesto está sustentada en una revisión histórica, documental y muy minuciosa de cada una de las etapas de interés nacional, popular, neoliberal y progresista en cada uno de los países de estudio. Así, como en un análisis particularizado de cada proceso, lo que permitió a Martí arribar a conclusiones compartidas, confluyentes, pero no necesariamente coincidentes en los 3 casos. En cada uno pone el énfasis en lo distintivo de este proceso. Al respecto, los 3 apartados finales del capítulo 7 resultan ilustrativos. Él los nombra. El 7.1, por ejemplo, alude a la recuperación y ampliación de derechos en Argentina, mientras que el 7.2 refiere a derechos sociales, pueblos originarios y nacionalismo en Bolivia. Y el 7.3 se enuncia más ampliamente como políticas de bienestar y abolición de privilegios en México. Como podemos darnos cuenta, permea la misma mirada y el mismo tipo de análisis, pero las características de cada proceso arrojan resultados diferentes. El pormenorizado trabajo condensado en este libro conduce a su autor a conclusiones de diverso orden. Dado que son muy extensas, menciono aquí solo 3 que me parecen sustantivas. Y las voy a leer directamente porque... La primera dice, el viraje neoliberal en América Latina no solo tuvo implicaciones económicas, también deconstruyó derechos sociales que se conquistaron durante el periodo nacional popular, tanto en sus fundamentos jurídicos e ideológicos como en su ejercicio efectivo. El cambio político ocurrido en América Latina a finales del siglo XX y principios del XXI permitió abrir una capa de reconstrucción de algunos antiguos derechos sociales y también de construcción de nuevos derechos. Las políticas sociales con perspectiva de derechos han sido la base principal en la construcción de nuevos derechos sociales efectivos en América Latina durante el ciclo progresista. La base económica de los derechos sociales en América Latina se ha construido a través del rescate público de recursos nacionales estratégicos y de la eliminación de privilegios institucionales. Y no voy a leer tantas nomás, pero sí quiero leerles 2 por lo menos porque me parecen muy reveladoras. Esta otra dice, el umbral de dignidad humana es una construcción social y cultural construida por todos los bienes, tangibles e intangibles, que una sociedad en determinadas circunstancias históricas considera adecuados para acceder a un estatus de bienestar integral, espiritual y material. Es una línea que dibuja las aspiraciones colectivas expresadas en las luchas sociales y aceptadas socialmente como legítimas y propias de todo ser humano. Refleja un acuerdo social codificado de manera diversa, sobre todo aquello
con lo que cada persona humana debe contar para satisfacer el conjunto de sus necesidades y desarrollar sus potencialidades. Considero que a mí me gustó especialmente porque creo que recupera mucho del espíritu de fondo del libro. Bueno, ya ahora sí, para terminar, quiero decir que desde mi punto de vista, uno de los principales aportes de este trabajo, además de todo lo mencionado, ¿verdad?, consiste en haber puesto el foco precisamente en el estudio de los derechos, y en particular de los derechos sociales, pues estoy convencida de que en nuestras sociedades contemporáneas es a través de la construcción de ciudadanía, de la exigibilidad y garantía de los derechos, como se puede construir la viabilidad de un cambio radical de alto calado. Con lo que aquí he expuesto, considero que salta a la vista la relevancia del libro y creo que por sí mismo convoca a su lectura. Quiero hacer mi reconocimiento sincero para Martí por su arduo trabajo político e intelectual, que además todo esto lo llevó a cabo de manera paralela durante los últimos años y lo sigue llevando a cabo, o sea, no sabemos a qué hora, pero lo hace, ¿no? Por su auténtica vocación analítica, reflexiva y transformadora, y por su firme convicción en la necesidad de una sociedad más justa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a la doctora Lucía Álvarez. En el marco de estos modelos de derechos sociales en Argentina, en Bolivia y en México, creo que nos da un contexto muy interesante para poder profundizar esta relación también tan compleja entre las políticas de bienestar y los derechos sociales en estos tres países. Muchas gracias. Queremos también mencionar a algunas personas del gabinete también que se han incorporado. Está con nosotros la doctora Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente. Bienvenida. Está nuestra compañera Beatriz García, directora del Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México, y Alejandra Márquez, del Fideicomiso del FIBIEN, que también bienvenida. Bienestar Educativo. Y Benjamín González, director del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias. Gracias. Están también, queremos aquí mencionar, un saludo a Rebeca Peralta y a Valeria Vega, que son compañeras del doctorado de estudios latinoamericanos de aquí, de nuestro camarada Martí Batres. Bienvenidas. Lógicamente, tenemos también invitadas e invitados de la propia Escuela Nacional de Trabajo Social, la doctora Adriana Ornelas, varios profesores del maestro Sandoval. Tenemos también invitados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Filosofía y Letras. También bienvenidas y bienvenidos todas, todos y todes. Y bueno, vamos a dar ahora paso a la presentación del libro por parte de la doctora Juana Suárez Conejero. Ella es licenciada en cibernética matemática por la Universidad de La Habana, en Cuba, maestra y doctora en sociología por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, con diferentes también especialidades muy orientadas al tema de la educación y de la salud, la educación en salud. Ella ha sido investigadora de la Academia de Ciencias en Cuba, del Consejo de Evaluación Educativa de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tenido una trayectoria de investigación muy importante a nivel internacional en diferentes países de América Latina y Europa, miembro también del Sistema Nacional de Investigadores y pues docente de la Universidad de Posgrado de la UNAM y específicamente
profesora muy querida de la maestría en trabajo social, donde da las materias de teoría social. Así que, doctora, bienvenida y gracias por estar por acá. La tutora. La tutora. Bueno, buenos días a todas y todos, buenos días estudiantes, colegas, amigos. A mí no me gusta mucho leer, la verdad. Yo soy un poquito mejor improvisando, pero la ocasión amerita la lectura. Así que trataré de ser lo más amena posible. Agradezco profundamente a Martí, en primer lugar, la invitación por compartir este importante logro científico. Y gracias, Martí, de todo corazón por siempre tenerme presente y sobre todo porque yo me siento muy afortunada hoy de estar aquí, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, para hablar por primera vez después de una larga y fructífera década en la que he sido docente de la maestría en Trabajo Social. Miren, debo confesarles que mis sentimientos hoy son encontrados. Estamos presentando un excelente libro, un libro que además resume 6 años de trabajo conjunto entre mi estimado Martí Batres, una servidora, y por supuesto muchos otros colegas como Lucía, como Semo, como Elvira, como el maestro Calzada que está por allá, algunos de los cuales hoy afortunadamente nos honran con su presencia. 2 de estos años fueron en la maestría en Trabajo Social y 4 en el doctorado en Estudios Latinoamericanos. Y digo sentimientos encontrados porque la felicidad hubiese sido realmente completa si esta obra hubiese sido producto también, y digo egoístamente de nuestra colaboración, pero también desde un doctorado en Trabajo Social, que en aquella época no teníamos y que a partir de este año afortunadamente ya tenemos. Y... ¿no? A ver, exacto, así, ya va de arranque. Y entonces es por ello que también quiero agradecer profundamente al posgrado en Estudios Latinoamericanos por haberme ofrecido la oportunidad de dirigir la tesis doctoral de Martí, que se resume en este libro y que se pone al alcance de todas y todos ustedes. Y recalco doblemente el agradecimiento a Latinos, como afectuosamente lo llamamos, porque este posgrado, a diferencia de otros programas de estudio de la UNAM, se mantiene fiel a los estatutos y a la legislación universitaria y a los principios de equidad e igualdad que nos comprometen a todos, y le brinda la oportunidad a los profesores de asignatura, como es mi caso, para dirigir trabajos de tesis. Y esto es fundamental, porque por una parte se enriquece la investigación, se propicia poder contar con otros puntos de partida en la formación de los profesionales que buscamos con pensamiento crítico, y por otra, se motiva y se reconoce a los colegas que nos encontramos en esta situación de desigualdad y que representamos a casi el 80% del profesorado de la UNAM. Así que reitero mi profundo agradecimiento al posgrado de Estudios Latinoamericanos por la oportunidad que de otro modo nos hubiese sido negada. Con mucho cariño a mi tutorado Martí Batres, quiero expresar mi orgullo por ver tantos debates, esfuerzos, disciplina, tesón, constancia, inteligencia, pensamiento crítico, compromiso social y otra larga lista de cualidades materializadas en este importante y necesario libro, que como toda obra cognitiva es una construcción colectiva. Diría Michel Foucault, somos sujetos pensados. Diría Bernardo de Chartres, somos enanos de pie sobre los hombros de gigantes. O en su expresión más familiar, diría Isaac Newton en 1675, si he visto más lejos es poniéndome sobre los hombros de gigantes. Y en este libro, Martí, sobre los hombros de los gigantes del pensamiento sociológico, filosófico, del derecho y de la política social, sobre los hombros del marxismo clásico y del contemporáneo, del neomarxismo europeo, del neomarxismo del sur, en este libro Martí supo crecerse y producir nuevos conocimientos teóricos y prácticos totalmente relevantes para las ciencias, la acción social y la política. Porque miren, la política social
las instituciones, lo estructural en general, crean derechos, pero también la política social, las instituciones y lo estructural en general los quitan y sirven para despojar de los derechos a las clases subalternas, como bien describe el libro de Martí al hablar de la etapa del viraje neoliberal en América Latina. Y como bien decía Semo, las luchas sociales son el motor que presiona a la política y a las instituciones para construir la justicia social y los derechos. Perdón. Esta dialéctica, tan bien expresada e ilustrada con ejemplos claros de Latinoamérica en este libro que presentamos hoy, de verdad, con tanto orgullo, es fundamental para la comprensión del ayer, para la comprensión del presente y para la construcción de un mejor futuro para todas y todos. Y no solo en teoría o desde la academia, porque en este libro Martí nos muestra con excelencia cómo se pueden combinar los saberes científicos con los saberes de acción, cómo combinar las ciencias sociales con el ejercicio de la política, cómo la academia puede salir de su endogenismo científico para impulsar desde la acción política cambios sustanciales, quedando clara la formación adquirida de Martí desde el trabajo social, el cual, al ser la salida a la plaza pública de las ciencias sociales, adquiere el compromiso y con ello nos compromete a todas y todos a ser garantes y a velar, enfrentar y combatir las injusticias sin descanso ni demagogias. Al Martí hablar de derechos sociales universales en este libro, hace un firme llamado teórico y también práctico en contra de la meritocracia y en contra de la falacia de una igualdad de oportunidades donde, y eso los trabajadores sociales lo sabemos muy bien, no todos salimos de la misma línea de meta. En esa suerte de carrera totalmente desigual en la que nos enfrenta el capitalismo, por muy igualitario en cuanto a oportunidades que algunos quieran considerarlos desde discursos científicos, académicos o políticos. Falacia creada desde el pensamiento sistémico neoliberal que genera un sentido común, aparentemente desprovisto de ideología, pero que representa sus intereses, criminaliza el pensamiento alternativo y produce y reproduce a este régimen totalmente desigual y voraz por definición, el cual, como un animal que se come su propia cola y como bien dijera Marx, destruye sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza y los seres humanos. Porque en nuestra realidad latinoamericana, los grupos sociales en el poder, en cualquier orden, no quieren o no están dispuestos a perder sus privilegios en aras de la real igualdad de oportunidades y posiciones. Ojo, estos grupos tienen conciencia de clase, la cual no es solo privativa de las clases dominadas, sí que la tienen. Y mientras las clases subordinadas se encuentran en una importante dicotomía, por un lado, el sentido común neoliberal les nubla la visión crítica de la realidad social y les impide o dificulta organizarse como clase en sí para la construcción de opciones contrahegemónicas. Por otro lado, las clases subordinadas son el único actor legítimo que puede contribuir al cambio social desde la lucha de clases, lo que complejiza aún más el panorama actual para el cambio social. Por eso, la mirada desde la política social que ofrece el libro de Martí a esta problemática apunta hacia las soluciones que se pueden articular y que pueden articular las izquierdas desde los poderes con el retorno del ciclo progresista, con vistas a desarticular el socialconformismo desde la política social e incentivar luchas sociales legítimas que conduzcan a la apropiación consciente de los derechos por parte de las clases subalternas. Porque, queridos colegas, los derechos dan dignidad a los pueblos y a los hombres. La política social debe ser garante de ello. Y lo podemos ver en el México de hoy. Universalizar política social durante la 4T posibilitó y posibilita importantes rupturas con el socialconformismo y el sentido común neoliberal en nuestro país, creando condiciones subjetivas para que el proletariado y las clases subalternas vayan pasando de clase en sí a clase para sí. Esta hipótesis tan bien articulada en este libro que nos presenta Martí hoy puede explicar, entre otros factores, los resultados abrumadores de las elecciones del pasado 2 de junio.
Es por ello que animo a todas y todos a leer esta excelente obra por 2 razones. Primero, por sus valiosos aportes a las ciencias sociales contemporáneas y a la política social. Segundo, y esta recomendación va sobre todo a mis estudiantes, porque leer en estos tiempos de banalidad y, por qué no decirlo, casi de idiotez generalizada, leer en estos tiempos se convierte en un acto de rebeldía contra el capitalismo neoliberal. Termino. Felicidades, Martí. Felicidades por siempre ser un luchador social genuino desde cualquier tribuna, la estudiantil, la legislativa, la ejecutiva, la académica, y hoy aquí también estamos en la científica. Porque como expresara Marx en su tesis 11 sobre Feuerbach, aunque Semo se me adelantó, no solo se trata de comprender el mundo, sino también de transformarlo. Muchas gracias, Martí. Muchas gracias por tu acción transformadora siempre. Perdón, quiero tomar un minuto para una encomienda que me hizo la doctora Elvira Concheiro, quien estaba invitada a ser parte, pero por las responsabilidades institucionales que tiene se le atravesó un compromiso imponderable y le fue imposible llegar. Pero me pidió que por favor, además de a Martí, desde luego a todos y todas, les transmitiera su sincera disculpa. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y queremos también, nos pide aquí el autor, dar un saludo también a Vicky García de el doctorado de Estudios Latinoamericanos, al maestro Calzada, a Pepe Tello, Elizabeth Bautista, Betty Ríos, Vero Yáñez, Gisela Ángeles, son profesores de asignatura de esta escuela también. Y se encuentra con nosotros también la licenciada Cintia Guadarrama, directora general del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México. Y bueno, pues le vamos a dar ahora, para cerrar este evento, pues la palabra al doctor Martí Batres, licenciado en Derecho, maestro en Trabajo Social, egresado de aquí de la Escuela Nacional de Trabajo Social, doctor en Estudios Latinoamericanos por la propia UNAM. Tiene una trayectoria, como ustedes saben, muy importante. Fue diputado local en la primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde fue presidente de la Comisión de Gobierno. Fue diputado federal, donde fue también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, en el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. También fue secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, como ustedes saben, senador de la República, presidente de la mesa directiva del Senado, secretario de Gobierno de la Ciudad de México y actualmente el jefe de gobierno de esta importante ciudad. Profesor desde hace más de 10 años aquí en la Escuela Nacional de Trabajo Social, articulista y ha publicado cerca de 17 libros muy vinculados a temas sociales y políticos. Así que nos da mucho gusto recibir y darle la palabra a nuestro jefe de gobierno, camarada Martí Batres Guadarrama.